Lo decía antes el rector y tengo que estar absolutamente de acuerdo con él cuando decía que qué acertado el título de la charla médica que vamos a vivir durante los próximos minutos. Porque a veces parece que hay un montón de miles de kilómetros entre lo que es la investigación y lo que puede ser la consulta. Bueno, pues en este caso les separa solamente lo que es un poquito de espacio en el interlineado. De la investigación a la consulta es la charla médica que vamos a vivir y que está protagonizada por 3 personas que cada año la doctora Esther y el doctor Gurut nos aportan mucho y que además este año pues damos paso a una tercera opinión que me parece que va a hacer que esta charla sea todavía muchísimo más potente y más rica. Yo voy a pedir que suban al escenario la doctora Esther Cubo, neuróloga, especialista en trastornos del movimiento en el Hospital Universitario de Burgos, el doctor Gurut Linazasoro, neurólogo, director del programa de terapias avanzadas para el Parkinson del Grupo Quirón Salud de la Policlínica de Guipúzcoa, y el doctor Javier Blesa, investigador en HM-CINA, Hospital Universitario Puerta del Sur, Móstoles, Madrid. Así que, bienvenidos. Yo no sé, esto lo voy a dejar en sus manos, ¿eh? Yo voy a quedarme aquí con el micro cerca porque ya saben que luego se me ocurren a mí algunas cuestiones o que a lo mejor también surjan en la sala. Yo no sé, les pediría una primera reflexión en relación con lo que acabamos de vivir aquí. Quiero decir, esa conexión que entiendo que es necesaria y no sé cómo de importante, ¿no? entre todas las disciplinas y todos los conocimientos. Bienvenidos, tiene la palabra. Gracias. Hombre, primero gracias por la invitación, felicidades por los 25 años. La interconexión y la conectividad es básica en todo esto, ¿no? En todo lo que se hace en investigación en una enfermedad como es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Cada vez hay una mayor tendencia a de alguna manera monitorizar el movimiento, monitorizar el temblor, porque es la manera de poder tener datos objetivos sobre la eficacia de una terapia, la eficacia de los tratamientos básicamente, ¿no? Y por eso es muy importante el realizar todo este tipo de trabajos y el poder desarrollar dispositivos que cada vez sean mejores y cada vez sean mucho más objetivos, más fáciles de llevar, porque esto también, como se suele decir, empodera mucho al paciente, que se siente mucho más comprendido por el médico, porque a veces cuando viene un paciente a la consulta y dice, no, es que yo tengo un temblor tremendo, y joder, en ese momento no tiene temblor. Entonces dices, joder, ¿esto cómo lo podríamos objetivar? Pues teniendo un registro de la actividad de 24 horas y dice, pues efectivamente, de tal hora a tal hora hay un temblor, tenemos que ajustar la medicación para controlar ese temblor. Pues para esto sirven este tipo de tratamientos y para esto sirve que personas jóvenes que se dedican a otro ámbito que en principio no tiene nada que ver con la salud, no tiene nada que ver con la enfermedad, pero que quieren aportar su conocimiento, su entusiasmo y su valía. O sea que adelante, fenomenal, enhorabuena, es lo más que podemos decir. No sé. Bueno, pues también muchísimas gracias por invitarnos y formar parte de esta tertulia. Y precisamente este lunes estuvimos dando una charla en la asociación sobre el ejercicio físico, ha coincidido, ¿no? Y bueno, yo creo que cada vez se está apostando más por la investigación multidisciplinar, integrando pues otros profesionales que decimos que también son de la salud, es decir, no son médicos, pero también intervienen en la salud, ¿no? Es decir, especialistas en ciencias del deporte, especialistas en ciencias de la nutrición, la terapia ocupacional, la fisioterapia y, por supuesto, otros profesionales. El uso del ejercicio físico se ha visto que impacta en el retraso, en el inicio de la enfermedad, también impacta en el progreso, en el desarrollo, en la evolución de la enfermedad y también la monitorización, lo que han comentado aquí en la universidad. Bueno, pues está ahora ahí, bueno, pues hay un amplio abanico. Cuando nosotros vamos a los congresos, siempre tradicionalmente pues están las compañías farmacéuticas que nos presentan sus nuevos productos, medicamentos, y ahora también hay muchos
stands que están ocupados por empresas tecnológicas que nos presentan sus productos, que son sensores del movimiento. Bueno, y la verdad que todo eso conlleva a muchísima investigación. Para que un sensor pueda ser aplicado en la enfermedad de Parkinson, primero tiene que ser validado, es un equipo sanitario, va a dar una información que va a utilizar un médico y tiene que tener un registro de calidad que lo da, bueno, pues que tenga un sello de la Unión Europea. Es decir, y también, por supuesto, el Ministerio de Sanidad. Ahora es una información fidedigna que usamos en la clínica y en la investigación. Bueno, yo en primer lugar también quería dar las gracias por la invitación aquí en mi tierra, o sea que estoy muy contento de estar aquí y compartir este día, además tan especial del 25 aniversario con todos vosotros. Y bueno, uniéndome a lo que decían mis compañeros, yo estaba pensando en la importancia que puede tener estos aparatos que han presentado nuestros compañeros. Me estaba acordando de un artículo que se publicó hace muy poco en el que dijeron que se podía diagnosticar concretamente la enfermedad de Parkinson hasta 5 años antes de que el paciente notara los síntomas con un iPhone, que fue un artículo publicado en una revista muy buena. Y, o sea, es un artículo sólido y ese artículo demostraba que el hecho de llevar el iPhone, simplemente, bueno, no quiero hacer publicidad del iPhone, pero un reloj inteligente, dispositivos de los que estamos hablando, de los que se están investigando, como lo que hacen nuestros compañeros, permitió diagnosticar la enfermedad incluso antes de que el paciente notara los síntomas, ¿no? Por los que la mayoría va al neurólogo por primera vez. Y eso es importantísimo porque supongo que vosotros lo sabéis mejor, pero diagnosticar la enfermedad o intentar tratar la enfermedad lo antes posible es fundamental en enfermedades neurodegenerativas porque el cerebro ya está muy dañado cuando se diagnostica y todo ese tipo de tecnología y todo ese tipo de avances yo creo que es fundamental. Y cuando uno investiga en ese tipo de tecnología quizá no alcanza a ver el alcance que puede tener todo ese desarrollo, pero creo que podría ser muy importante. Muy bien. Yo ahora, si me permite la presentadora, yo que soy el más mayor de todos, voy a guiar un poquito la conversación, si os parece bien. Yo creo que tenemos mucha suerte de contar hoy con Javier y con Esther por una razón, porque Javier es un investigador básico fundamentalmente, él es bioquímico, ha dedicado 20 años de su vida al estudio de la enfermedad de Parkinson, pero desde el punto de vista básico. Y Esther es una clínica, es una neuróloga clínica como yo. Nosotros somos neurólogos clínicos y nosotros hacemos investigación un poco diferente, que es una investigación más clínica, más orientada ya al paciente. Entonces, vamos a ver un poco las diferentes perspectivas que hay, cómo vemos hoy en día la situación de la enfermedad de Parkinson desde la perspectiva del investigador más básico y desde la perspectiva del más clínico y, sobre todo, hablando de lo que cada uno está haciendo en este momento en torno a la investigación de la enfermedad. Me parece que eso sí que puede ser un primer input para que todo el mundo pues vea realmente que se hacen cosas. Porque yo creo que ese es un mensaje, lo hablaba con Javier al principio, que tenemos que es importante que lancemos. Y es, lo primero, es que en España se hace muy buena investigación en torno a la enfermedad de Parkinson. Hay grupos muy potentes que hacen investigación muy valiosa, investigación que cuando es básica sobre todo se traduce en artículos en publicaciones, etcétera, pero ojo, ahí es donde empieza todo. En la investigación básica es donde empieza la curación de las enfermedades. A veces uno ve artículos que pasaron desapercibidos en su momento y son los que al final han acabado resolviendo una enfermedad, lo que sea. Es decir, esa investigación básica que muchas veces parece esto un ordine al que le iban a dar, bueno, pues al que le dieron el Princesa de Asturias este año, pero no pudo recogerlo porque falleció hace poco, en un librito precioso que se titula La utilidad de lo inútil, habla mucho de lo importante que es la ciencia básica. Porque muchas veces pensaban, esto no vale para nada, esto se les ocurre hacer cosas y hacen cosas, pero no, al final todo eso tiene una traducción. Y Javier lo explicará porque lo han vivido ellos en un artículo que ha tenido muchísima relevancia, ¿no, Javier? Si te parece, empezamos por ahí. Nos cuentas un poquito qué estáis haciendo en Madrid y nos cuentas un poco por dónde va la investigación básica en el Parkinson. Perfecto. Sí, yo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros, concretamente en Madrid,
todos nuestros estudios, todas nuestras investigaciones son muy translacionales, que va en línea con lo que decía el rector Alberto hace un rato, la importancia de la investigación aplicada al paciente. Entonces, nosotros, la mayoría de nuestros estudios de investigación van enfocados a intentar impactar sobre la calidad de vida del paciente. Y un ejemplo de ellos y de todo lo que estamos hablando es el artículo este que hemos publicado recientemente, que ha tenido mucha repercusión, como la mayoría de vosotros conocéis, y es el uso del ultrasonidos para abrir la barrera hematoencefálica, que es un buen ejemplo de lo que decía Guruch hace unos segundos, porque es un área que estaba en desarrollo desde hace muchísimos años, no es una cosa nueva, ha sido un área fundamentalmente, por decirlo de alguna manera, de bioingenieros o incluso de ingenieros, a la que, bueno, pasaba desapercibida, ¿no? Era casi como él ha dicho, era como una locura, ¿no? Algo que estaban haciendo ahí unos ingenieros y que decían que iba a funcionar y que no se sabía, y al final resulta que puede ser clave para curar muchas enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, por resumirlo un poco, por decirlo rápidamente, uno de los problemas que tienen todas las enfermedades neurodegenerativas, muchos de vosotros estaréis de acuerdo, es que no entra ningún medicamento que se administra de manera sistémica, entra al cerebro. Tenemos una cosa que se llama una barrera, que se llama la barrera hematoencefálica, que es una barrera que sirve, no me voy a detener en explicarla, pero sirve para proteger al cerebro. Esa barrera lo que hace es que cualquier cosa que nos entre, un virus, una bacteria o cualquier otra sustancia, no entra al cerebro. Su objetivo es protegerlo. Pero cuando metemos un medicamento que en circunstancias normales va a llegar al resto del cuerpo en grandes cantidades y va a curar cualquier otra enfermedad, un anticuerpo, cualquier otra cosa que se mete para enfermedades que todos conocemos, como el cáncer, etcétera, incluso la terapia génica, que es el ejemplo que nosotros hemos aplicado en nuestro campo, no llega al cerebro, no entra. Entonces, nosotros, utilizando el ultrasonidos, conseguimos abrir la barrera hematoencefálica y meter cualquier sustancia, en principio terapia génica concretamente es lo que hemos hecho, se podrían meter anticuerpos, se podrían meter factores tróficos, por decirlo de una manera resumida, eso lo que va a hacer es permitir que una cosa que no entra al cerebro entre y que lo que entra poco entre en mayores cantidades, que es uno de vosotros seguramente lo sabréis mejor, uno de los grandes problemas que hay. Por ejemplo, ahora hay muchísimos ensayos clínicos ya en pacientes en enfermedades no solo de Parkinson sino de Alzheimer, los famosos aducanumab y todos estos anticuerpos y tratamientos que hay para enfermedad de Alzheimer, no entran en grandes cantidades. Eso hace que las cantidades que se tengan que suministrar al paciente sean muy grandes, que causen efectos secundarios. Tienen un montón de cosas que quizá uno no lo piensa cuando está ahí en ese momento, pero si tuviéramos una técnica como esta que permitiera meter pocas cantidades o las cantidades justas y que esas cantidades fueran donde tienen que ir de manera focal y de manera no invasiva al cerebro, pues yo creo que sería un gran avance. Y eso es en lo que estamos nosotros trabajando y, bueno, nosotros trabajamos con la esperanza de que eso se transforme en algo aplicado al paciente rápidamente. O sea, nuestra idea es, nosotros hemos demostrado, otros grupos ya lo habían hecho también, o sea que no somos los primeros, pero nosotros lo hemos hecho en animales grandes, que nadie lo había hecho, y concretamente terapia génica, que es algo que es una herramienta que está ahora muy de moda y que se sabe que podría ser clave para curar muchas enfermedades. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es conseguir que eso entre al cerebro de manera focal y no invasiva. Y tenemos la esperanza ahora, en lo que estamos trabajando actualmente, es, una vez demostrado que podemos meterlo, en meter algo que cure esas enfermedades. Como sabéis, en la enfermedad de Parkinson se mueren las neuronas que producen dopamina. Pues en lo que estamos trabajando ahora actualmente, desde el último año o 2 años, es en meter una sustancia que haga que esas neuronas no se mueran o se mueran de manera más lenta, con el fin de detener la enfermedad o intentar ralentizarla. Pero por entenderlo, porque uno se puede estar imaginando que para esto hay que abrir el cerebro, extraer ahí la barrera, todas esas cosas. ¿Cómo se hace eso técnicamente? Exactamente. Bueno, comentábamos antes, actualmente hay ensayos clínicos en marcha en pacientes con enfermedades neurodegenerativas en los que, por decirlo de una manera rápida, se les mete una inyección, ¿no?, de factores tróficos, no entro en detalles, ¿no?, de terapia génica incluso, y eso es agresivo, ¿no? Y como sabéis, las enfermedades neurodegenerativas normalmente no solo tienen un sitio del cerebro afectado, sino que tienen varios, los 2 hemisferios, etc. Eso hace que esa técnica sea muy invasiva para hacerlo en pacientes.
Esto es de manera no invasiva, es decir, esto es muy parecido, seguramente algunos habréis oído hablar del IFU, que sirve para hacer las lesiones, pues es lo mismo, solo que en vez de utilizar alta intensidad para hacer una lesión del núcleo subtalámico, se utiliza baja intensidad. De tal manera que lo que se hace es permeabilizar la zona del cerebro en la que damos el ultrasonido. Nosotros elegimos nuestra zona del cerebro con una resonancia magnética, incidimos con un haz de ultrasonidos de manera con baja intensidad y en esa zona del cerebro se abre la barrera Sol. Eso permite que durante un periodo de tiempo que más o menos estamos estableciéndolo, pero creemos que es alrededor de 24 horas, se pueda meter ahí cualquier tipo de sustancia. Puede ser un anticuerpo, puede ser terapia génica, puede ser un antiinflamatorio, cualquier cosa. Y en 24 horas la barrera se ha cerrado de nuevo sin ningún tipo de daño ni consecuencia. Con lo cual, la ventaja de esta técnica es que es no invasiva, que es un poco lo que decía Guruch, y además es focal. Es decir, cuando tú metes algo, va a entrar solamente donde tú has abierto esa zona del cerebro. Que de cualquier otra manera, cuando tú inyectas algo, y claro, lo que se mete se inyecta en vena. Es decir, el cerebro del paciente, de la persona, no se toca, digamos. Actualmente lo más que hay que hacer, como ocurre con el IFU, es cortarles el pelo, pero ya se está trabajando en que ni siquiera eso haya que hacer. Entonces, y supongo que en unos años, hablábamos antes, este es un campo que está avanzando muy rápidamente, afortunadamente, y habrá pues, muchas mejoras. Esto es solo el comienzo, digamos. Yo siempre soy optimista y pienso que esto va a avanzar y, de hecho, antes hablamos con los compañeros de la prensa, ya se están tratando pacientes con glioblastoma y se les está metiendo anticuerpos y terapia génica. Y, bueno, en cuanto se demuestre que eso es seguro, que es fiable y que quizá funciona, seguramente se pasará a otras enfermedades y, bueno, no será mañana, pero será en un corto espacio de tiempo, quiero pensar. Muy bien, perfecto. Esta es otra cosa importante, ¿eh? Cuando uno lee en la prensa que se ha hecho esto y demás, no va a ser para la semana siguiente. Es decir, la investigación tiene que llevar su camino, es un camino que necesariamente tiene que ser lento, porque tiene que ser muy prudente, muy prudente, estar muy al tanto de que no ocurra ningún efecto secundario, ningún efecto indeseable, y todo esto hace que todos los procedimientos y todos los procesos de avance científico necesariamente tienen que ser lentos. Es más, yo creo que hasta se podría decir desconfíen de algo que es como muy rápido y como milagroso. Calma, las cosas con calma, poco a poco, y se van haciendo las cosas, y las cosas van cambiando y van cambiando a bien. Esther, ¿en qué andáis vosotros? Pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues básicamente, bueno, hacemos una investigación que yo creo que cada vez tendemos más que sea multidisciplinar, ¿no? Ahora también estamos colaborando con ingenieros de la Universidad de Burgos en temas de procesamiento de datos, ¿no? Y yo creo que hay un boom ahora en el tema de la investigación, ¿no? Ahora mismo un profesional sanitario, que puede ser médico o no, puede financiar proyectos que sean de iniciativa propia, es decir, pues ahora hay entidades públicas que financian y bueno, pues la verdad que nos quejamos siempre de que hay poco dinero, pero sí se investiga, ¿eh? Y luego también hay un boom con respecto a ensayos clínicos, el desarrollo de nuevas moléculas. Y aquí en este aspecto me gustaría mucho resaltar que cuando un nuevo fármaco llega a la farmacia, evidentemente ha habido un trabajo muy importante detrás, pero aquí la persona que participa en los ensayos clínicos es importantísimo. Y en este sentido, España es uno de los países que cuando se hace un ensayo clínico es siempre de los primeros reclutadores. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que los pacientes participan muy activamente en los ensayos clínicos. Y desde luego eso no es tan normal. Eso lo que conlleva es a una unión entre el profesional sanitario, los pacientes
Y eso se traduce básicamente en que todo aquel estudio, al final, siempre, más tarde, más temprano, lleva a su objetivo final, ¿no? Que es al cual ha sido diseñado, ¿no? Me gustaría también resaltar que desde el punto de vista de tratamientos farmacológicos, bueno, pues hay páginas web que son fiables, ¿no? Y uno puede hacer, puede visualizar, ¿no?, la cantidad de ensayos clínicos. Pues yo creo que ahora, además de hacer un enfoque clásico, que es mejorar el síntoma, ahora, bueno, Guru, seguro que eso sí que vas a poder también hablar mucho sobre ello. Estamos intentando incidir sobre la progresión, es decir, modificar, se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad. Y eso, claro, tiene un impacto tremendo, porque hay personas que están a riesgo, quizás podamos prevenir, o desde luego en un inicio muy temprano lentificar la progresión. Es decir, tenemos muchos enfoques, nuevas terapias sobre lo que es los mecanismos que producen la enfermedad, y también hay otro gran enfoque, es que viejas moléculas como la levodopa, que es el componente del Sinemet o del Madopar, o los agonistas dopaminérgicos, ahora se están empezando a utilizar de otra manera, que son mucho más efectivos. Bueno, pues ahora la levodopa se puede dar de forma inhalada, se puede dar de forma subcutánea, los agonistas también. Hay desde luego un boom en el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas, tanto para los tratamientos, para mejorar el síntoma y modificar la evolución de la enfermedad. Sí, yo retomando un poco lo de los dos, en lo que nosotros fundamentalmente lo que hacemos son ensayos clínicos. Ahora mismo estamos con cinco anticuerpos monoclonales, bueno, 4 monoclonales y la vacuna, y luego con 4 terapias sintomáticas, que 2 de ellas son infusiones y otras 2 son fármacos más convencionales, ¿no? Sí, un poco es decir, los fármacos, las nuevas estrategias, lo que intentan cubrir son un poco los vacíos que hay ahora mismo, ¿no? Por un lado está el de curar o prevenir o ralentizar la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces ahí hay mucha investigación dirigida a eso, investigación básica, investigación clínica, y yo creo que ahora es donde más atención hay centrada en este momento. Y luego está la de mejorar los actuales tratamientos. Afortunadamente, la enfermedad de Parkinson tiene buenos tratamientos farmacológicos. No resuelven al 100% la problemática, pero sí que es verdad que la calidad de vida no tiene nada que ver. Yo hablaba con el rector, y siempre lo suelo decir en las charlas, que cuando yo miro a la sala, no tiene nada que ver lo que vemos ahora en cuanto a pacientes que lo que veíamos hace 10 o 15 años. Ha cambiado muchísimo la calidad de vida y la problemática de las personas con enfermedad de Parkinson. Y todo esto es gracias a todos esos nuevos tratamientos que hay, que además paulatinamente se han ido simplificando. Y la cirugía es probablemente uno de los efectos más, de los aspectos más claros en los que se ve esa progresión, ¿no? De una cirugía compleja, como era antes, pues ahora ya se está intentando, gracias al IFU, intentar simplificar mucho la cirugía. Y en este sentido, y después de este rollo que he soltado yo, sí me gustaría preguntarle a Javier cómo está el tema del IFU, pero sobre el núcleo subtalámico, que es un poco el que realmente ya saben que el IFU es la cirugía sin necesidad de abrir, con ultrasonidos desde fuera, menos agresiva, menos efectos adversos, mejor tolerada, pero la indicación fundamental es pacientes con un temblor muy intenso que afecte a un lado del cuerpo. Esta sería la indicación más importante, ¿no? Pero se está investigando mucho en intentar incidir sobre otro núcleo que no sea el tálamo, sino que sea el subtálamo. El enemigo público número 1, bueno, no es el enemigo público. Es decir, el problema más importante en la enfermedad de Parkinson está, por un lado, en la dopamina y en las neuronas que producen dopamina,
Y por otro lado, en las consecuencias de esa falta de dopamina, que son que las neuronas del núcleo subtalámico están funcionando de una manera arrítmica, hiperactiva, y de alguna manera hay que silenciarlas, hay que acallarlas, y si uno las silencia, mejora todo. Entonces, ahora la investigación más importante, porque puede cambiar un poco las reglas del juego, es en poder actuar con seguridad sobre el núcleo subtalámico con ultrasonidos. Y este es el punto. ¿En qué punto estamos ahora, Javier? Bueno, como dices tú, la ventaja del IFU es que es totalmente no invasivo. Como explicaba antes, para abrir la barrera, pues es lo mismo para lesionar el núcleo subtalámico, para silenciar esas neuronas, y la verdad que es una técnica muy novedosa. Se ha avanzado muchísimo. Como digo yo, el paciente entra y en 2 horas está fuera con los síntomas motores totalmente recuperados o muy aliviados, ¿no? La verdad que nosotros en Madrid fuimos pioneros en hacer la cirugía, bueno, no es cirugía, es tratamiento de la enfermedad de Parkinson con ultrasonidos. Actualmente somos el centro que más tratamientos hace en todo el mundo, y los resultados, yo no soy neurólogo, pero bueno, trabajo con los neurólogos muy estrechamente y los resultados son bastante buenos, hasta tal punto que ya están haciendo ensayos bilaterales lesionando el núcleo subtalámico de los 2 hemisferios. Y también se están tratando pacientes tempranos, porque hasta ahora se había hecho en pacientes ya avanzados, y como se demostró que era seguro y viable y bueno, todas las ventajas que ha nombrado Guruch, pues ya se está haciendo en pacientes tempranos, precisamente un poco con lo que decía mi compañera también, tratando de modificar el curso de la enfermedad, o sea, la idea es incidir lo antes posible sobre la enfermedad con el fin de que la enfermedad progrese más lentamente. Retrasarle a un paciente de Parkinson 2 o 3 años o mejorarle la calidad de vida es muchísimo. Entonces, aunque aquí nos pueda parecer poco, 2 o 3 años, los que tenéis la enfermedad lo sabéis, que 2 o 3 años de una calidad de vida buena pueden significar mucho. Entonces, la verdad que está yendo bastante bien, yo diría que va bastante bien, que como él dice ha mejorado mucho. Esto no es de una semana para otra, pero yo recuerdo cuando se hizo el primer tratamiento, que yo estaba allí en el centro, se tardaron horas, muchas horas en hacer. Ahora prácticamente se hace en 2 o 3 horas. O sea, en ese sentido ya es una ventaja muy grande. Ya hay detallitos como que el paciente se tenga que cortar el pelo, que ya se están intentando que incluso eso, que es una cosa meramente estética, casi ya incluso no haya que hacer ni eso. Entonces es un campo que avanza muy rápidamente. Y los resultados son bastante buenos. La mejoría se mantiene en el tiempo, o sea, los pacientes no vuelven hacia atrás de momento. Y bueno, yo creo que los pacientes están contentos. También la estimulación cerebral profunda es muy buena también, o sea que no sabría decir cuál de los dos es mejor. Yo creo que en el cómputo general me inclinaría por lo que has dicho tú. Yo diría que el IFU tiene muchas más ventajas a largo plazo. No sé si alguien quiere interrumpir, hacer alguna pregunta, lo que sea, es el momento, que todo el mundo pueda hacer preguntas. Sí, ahí tenemos. No sé si hay algún micro o algo por ahí. Sí. Sí. Bueno, eso es lo que estamos comentando, ¿no? Al final, en teoría, el resultado debería de ser el mismo, porque el objetivo es el mismo, silenciar esas neuronas del núcleo subtalámico. Una colocando un estimulador y la otra es haciendo una pequeña lesión, una lesión muy, muy, muy controlada. El resultado debería de ser el mismo en principio. No es que uno sea mejor que otro. Y luego, realmente, pues muy probablemente cada persona y cada paciente sea mejor candidato para una u otra, según un poco los síntomas y según un poco también su situación general. No sé, igual estoy hablando de lo que no debo, pero sí. No sé si lo veis así, Esther. Sí, vamos, evidentemente las estructuras, se trata el isotálamo. A ver, todavía falta un poco más de investigación, sobre todo el tema de qué pasa a largo plazo. Entonces, mientras que la estimulación cerebral profunda, bueno, pues se sabe muy bien. Hay estudios que han seguido a estos pacientes durante más de 20 años, es decir, se sabe la eficacia y la seguridad. El IFU todavía es relativamente reciente, con resultados muy prometedores,
pero falta información. Sí, falta tiempo de seguimiento, faltan datos, obviamente. Yo llevo año y medio ya desde la operación y me encuentro pues bastante mejor. Pero ya empiezo otra vez con las piernas, bueno, otra vez no, empiezo ahora a estar más torpe al andar. Eso es también normal, que poco a poco, o sea, que la enfermedad realmente pues progresa adecuadamente. Sí, ninguna de las alternativas quirúrgicas por el momento cura ni frena totalmente la enfermedad. Por tanto, la enfermedad progresará. Lo que se trata es de que la técnica quirúrgica, la que sea, le ofrezca una mejoría X y que, por lo tanto, con una menor cantidad de medicamentos pueda corregirse todos esos síntomas que puedan aparecer sin tantos efectos adversos como pueden dar las medicaciones. Esa es un poco la filosofía a medio y largo plazo. O sea, que probablemente haya que ajustarle un poco todo. Nada, gracias. Muy bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, estaban hablando de los temblores, pero la persona que no tiene temblores, pero tiene bloqueos, ¿qué hay para eso? ¿Hay algo? ¿Eso puede valer el ultrasonido? Sí, Esther. Bueno, a ver, el bloqueo de la marcha es un síntoma que comparte pues, muchos tipos de síndromes parkinsonianos, ¿no? Y entonces el bloqueo de la marcha, dependiendo un poco de la enfermedad de base, pues puede responder más o menos a la medicación dopaminérgica, y concretamente en la enfermedad de Parkinson es realmente el gran campo de batalla, porque cuando no responde a la medicación o es un síntoma que con el tema de la cirugía se ha visto que normalmente no es sensible, es decir, en la enfermedad de Parkinson, cuando es una enfermedad de Parkinson, no suele ser sensible a la cirugía, a no ser que, bueno, mejore. En algunos pacientes puede ser que sí, pero lo más normal es que no mejore mucho, y con el IFU no se ha demostrado, desde luego, el bloqueo de la marcha. Ahora, el tema es que el bloqueo de la marcha seguramente esté involucrada otras estructuras en el cerebro, y por tanto es un signo muy complejo, y desde luego realmente es, yo creo que, una fuente muy importante de discapacidad para los pacientes y consecuencias, ¿no? Caídas y todo lo que eso conlleva. Sí, un momentito que le pasamos el micro, porque si no la gente que nos sigue online no escucharía la pregunta. Así que en un segundín te da el micro para allá. Perdón. Muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí, ¿Ahora? perfectamente. Bueno, mira, yo quería abundar en eso precisamente, en el bloqueo de la marcha. Es mi problema. Tengo temblores, mi cabeza funciona perfectamente, todo bien, pero me caigo en una facilidad increíble. Por ejemplo, en casa, pues cada 2 por 3. Ayer, sin ir más lejos, me pegué una hostia en la asociación, que no destroce un cuelga de eso del bulbo lunar. ¿Qué pasa con eso? Porque claro, es mi principal problema. Sí, yo, no sé, abundando en lo que decía la doctora Cubo, no es un síntoma complejo, porque es un síntoma que a veces depende de la cantidad de dopamina que hay en el cerebro, otras veces no. A veces es absolutamente independiente y caótico y va un poco impredecible y va un poco a su aire, y entonces no es difícil de manipular con medicación. A veces hay que subir la dosis, a veces hay que bajar la dosis. Es un poco muy complicado. En ese caso hay un aspecto que puede ser muy interesante, y lo uno a la investigación que estaban haciendo, que es a veces el recurrir a fisioterapia, a medidas un poco que de alguna manera nos hagan utilizar otros circuitos de la marcha que tenemos, que están absolutamente íntegros en la enfermedad de Parkinson.
a veces con alguna pista visual, alguna pista auditiva, porque, por ejemplo, estos bloqueos pocas veces pasan cuando uno sube y baja escaleras. Claro, porque todo lo que obliga a levantar la pierna ya lo soluciona. Entonces, igual este sí que es un síntoma y lo pongo como reto a los jóvenes de antes, que sí que merecería la pena investigarlo muy, muy, muy al detalle, porque cualquier ayuda será muy bienvenida. Será muy bienvenida porque es que altera mucho la calidad de vida. La calidad de vida, bueno, yo por ejemplo estoy irritable, porque es que no estoy bien. Acostumbrado a hacer deporte toda mi vida, y el año pasado estaba cogiendo setas en el monte a estas horas, y ahora no puedo prácticamente ni andar. Entonces, eso es lo que más me interesa. Muy bien. Bueno. Y después hay una cosa que no sé si sucederá con los demás, pero yo tengo un estrés, un síntoma, un estrés impresionante todo el día. ¿Estrés? Estrés, sí. O sea, se nota nervioso, ansioso. Mucho. Eso debería consultarlo, porque eso sí se puede de alguna manera controlar. Pero un estado de nervios impresionante. Bueno. Impresionante. Bueno. Este podría ser parte de lo que se llaman los síntomas no motores, que también abundan mucho en la enfermedad de Parkinson, que no todo es temblor. Gracias. Voy a seguir un poquito con Esther por una cosa. Esther, tú en una época estuviste muy interesada con todos los estudios epidemiológicos, un poquito por... ¿Cómo está ese tema ahora? Bueno, ¿crees que un poco se ha abandonado en el sentido de, como ya lo sabemos todo, pero tú has hecho estudios epidemiológicos en países, además, en países africanos? Sí. ¿Has participado? Sí, por eso digo, ¿no? En Camerún o dónde fue. Sí. Y yo creo que esa fue una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que la epidemiología es básicamente es hacer estudios de la población, ¿no? Concretamente, bueno, voy a hablar primero de lo que se está haciendo en España y luego la experiencia en otros países. En España ahora mismo hay un registro de pacientes con enfermedad de Parkinson a nivel nacional es un registro que se llama COPADIS y está liderado por un compañero nuestro que se llama Diego Santos. Es una cohorte significa, es un grupo de pacientes con más de 600 pacientes de toda España y que se les ha seguido durante 5 años. Bueno, pues ese registro, bueno, algunos de vosotros también habéis participado, bueno, pues han evaluado de forma sistemática pues los síntomas motores, no motores, calidad de vida del cuidador, que no hay que olvidarlo, Y bueno, os puedo decir que ahora mismo es un modelo internacional toda la investigación que se está haciendo de este registro y las publicaciones. Se están uniendo también datos biológicos, es decir, porque muchas veces conseguimos datos clínicos, pero se están unificando con las imágenes de resonancia, también con datos con analíticas de sangre que nos dan biomarcadores. Y bueno, se están publicando artículos muy importantes, sobre todo algunos aspectos muy relacionados con la calidad de vida de las personas, aspectos como el sueño, como los síntomas depresivos, cómo influyen en la calidad de vida. Es decir, que realmente ¿eso qué quiere decir? Que estos estudios se consiguen gracias a la participación de los pacientes, gracias a la unión de diferentes investigadores a nivel nacional y os puedo decir sin ningún lucro, es decir, que nuestra participación es totalmente voluntaria y así muchas veces en España se hace investigación por amor al arte, pero salen cosas muy importantes. Luego, con respecto al tema de cómo hemos cambiado la evolución natural de la enfermedad de Parkinson, bueno, no tiene color.
eso ya os lo he comentado muchas veces. Hoy en día vienen a la consulta pacientes que tienen de evolución de la enfermedad 20, 25 años y evidentemente tienen problemas, pero son pacientes que hacen una vida, que caminan, que hacen una vida bastante, a ver, con un poco de apoyo, pero una vida, muchos de ellos, bastante, bastante normal, con apoyo siempre de la medicación. A lo mejor han tenido que ser intervenidos, pero bueno. Y todo eso lo hemos conseguido gracias a que, bueno, somos un país desarrollado y tenemos acceso a medicación que incluso otros países también desarrollados los pacientes no tienen acceso porque son medicamentos realmente caros, carísimos. Todas las terapias de infusión que nosotros usamos, la Duodopa, ahora Lecigon, o incluso la propia cirugía o el IFU que se puede hacer ahora mismo también en hospitales públicos, bueno, eso es costosísimo y todo esto está accesible a los pacientes. Y eso no es la norma, no es el día a día de las personas que tienen enfermedad de Parkinson. En primer lugar, porque hay países donde no se les diagnostica, no hay neurólogos o los pacientes no tienen acceso a los medicamentos. Y yo, desde luego, mi conclusión con de la experiencia en países africanos, cuando hicimos una comparación a una equivalencia de a la misma duración de enfermedad, ¿no? Vimos que desde luego la gravedad de los síntomas motores y sobre todo no motores, que parece que dicen no, nosotros no somos capaces de tratar bien los síntomas no motores. Bueno, no hay diferencia, hay muchísima diferencia. Hemos cambiado la historia natural de la enfermedad de Parkinson. Es decir, que ahora mismo, desde luego, no acorta significativamente la supervivencia, y eso ya es un gran hito, y desde luego la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores. Sí, yo estoy de acuerdo, lo decía al principio, ¿no? Y creo que hay otro factor muy importante en todo esto, que es que lo hemos visto también en el COVID, que es la red familiar y la red social que se crea a veces en torno a una persona con Parkinson, ¿no? Ese apoyo permanente en otros lares no se ve. Eso es muy latino, iba a decir yo, pero incluso más que latino es como muy de aquí, ¿no? Muy nuestro. Muy nuestro. Y todo eso se nota y se nota una barbaridad. Se nota una barbaridad. O sea que a los familiares, cuidadores y a todos un aplauso muy grande porque se lo merecen y porque eso incide al final en el bienestar de la persona. Parece que no, parece una tontería, pero pues a veces tiene más efecto que una pastilla de Sinemet. O sea que eso hay que mantenerlo a toda costa. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por aquí. Un minutito, que ahora... Gracias. Yo quería preguntar que si esto del IFU está indicado para todo tipo de pacientes de Parkinson o hay que hacer una selección de edad, de tipo de Parkinson, que hay muchos tipos, de cuando ha sido el inicio, la evolución. Yo me imagino que habrá que hacer una selección de pacientes. ¿Es muy complicado esa selección? Sí, bueno, hay que hacer una selección, quizá vosotros lo sabéis mejor, pero hay un criterio, digamos, de inclusión en este tipo de estudios. Uno es la edad, otro es, bueno, pues la evolución, etcétera. No sé si vosotros lo sabéis más concretamente, pero bueno, creo que no es muy riguroso. O sea, no es algo, por ejemplo, hay factores que parecen tontos como es el grosor del cráneo, por ejemplo, en el tratamiento del IFU, porque es con ultrasonidos, y hay gente que no entra porque tiene el cráneo muy gordo. Entonces, hay alguna serie de factores, pero bueno, no es algo muy riguroso, no es una cosa gran parte de pacientes. Yo creo que es accesible, sí, quizá ellos puedan decirlo mejor, pero sí, yo creo que sí. Yo lo resumiría, al menos los estimuladores, o sea, porque el IFU, más que hablar de la
tecnología que se vaya a utilizar, yo creo que es importante hablar del núcleo sobre el que se va a actuar, ¿no? El IFU o el estimulador en el tálamo, sobre todo, es para el temblor. Y el IFU en el subtálamo ya mejoraría todos los síntomas de la enfermedad. Pero creo que hay una guía que es muy importante, que es, va a mejorar todo aquello que mejora con una pastilla de Sinemet. Eso es importante. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, lo que comentaba el señor de antes, tiene esos momentos de quedarse bloqueado, que es incapaz de dar un paso, y eso no mejora con el Sinemet, pues tal vez no sea no vaya a responder muy bien al IFU. Digo tal vez porque es que a lo mejor es algo dinámico que está ocurriendo ahora mismo y a lo mejor nos cambia. Desde luego, a la colocación de estimuladores no iba a mejorar. Lo mismo que si tiene un problema del habla, si tiene una inestabilidad con caídas. Dependiendo de qué síntomas, hay que elegir muy bien para poder ofrecer una mejoría que realmente merezca la pena asumir los riesgos, entre comillas, de una cirugía, ¿no? Eso por un lado. Probablemente cambien las cosas y sobre todo no tener otro tipo de problemas, que no haya deterioros cognitivos, que no haya una serie de síntomas que incluso pueden empeorar a veces con las cirugías. Entonces eso, hay que hacer una selección muy exhaustiva y bien, bueno. No sé si añadir algo más o no. No sé si hay más preguntas o nosotros podríamos seguir hablando días y días, pero... Nos queda todavía un ratito para charlar. Bueno, pues entonces voy a sacar un tema que igual a quien tiene ya los síntomas igual no le parece tan interesante, pero que creo que es muy interesante por una cosa, que es por lo que está pasando en el mundo del Alzheimer. Y luego voy al mundo del Parkinson. En el campo de la enfermedad de Alzheimer, el objetivo ahora mismo de los tratamientos es identificar a una persona muy pronto, incluso antes de que tenga problemas de memoria, o cuando los problemas de memoria son mínimos, y se demuestra que hay un depósito de una proteína en el cerebro que se llama amiloide, con el objetivo de administrarle unos tratamientos que lo que hacen es limpiar los depósitos de amiloide, y con eso se consigue ralentizar la progresión de la enfermedad en un 27-30%, es lo que dicen los estudios, con efectos secundarios, que pueden ser hemorragias, edemas, con efectos secundarios, ¿vale? Pero hay ya 2 medicamentos comercializados en Estados Unidos, en 1 año y pico se comercializará uno en España, que es el lecanemab, casi seguro, y esto va a suponer un cambio de paradigma, porque va a obligar a todos los neurólogos a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer mucho antes, es decir, cuando una persona de 60 años diga, pues se me ha olvidado dónde están las llaves, por si acaso habrá que mirar, ver si tiene amiloide, y si tiene amiloide, tal vez tenga que participar, tenga que ser ya tributario a recibir un tratamiento de esos, porque igual es el momento idóneo al principio. Vale. Esto es el Alzheimer. En el caso del Parkinson, la proteína mala, por decirlo de una manera, se llama alfa-sinucleína. Y hoy en día existe la posibilidad de detectarla en el líquido cefalorraquídeo con bastantes garantías, con bastante sensibilidad y especificidad, de personas que ya tienen síntomas de Parkinson, aunque sean síntomas muy leves. Y también de algunas personas que puedan tener eso que se llama la fase prodrómica de la enfermedad, que son una serie de síntomas que son síntomas muy inespecíficos porque pueden aparecer en una persona que luego no va a desarrollar nunca Parkinson, pero que están ahí, problemas del olfato, alguna mutación genética, etc. Entonces es probable que en un futuro pues, nos veamos en una situación parecida a la que vamos a atravesar en el Alzheimer. Yo ahí digo que por fortuna vamos detrás del Alzheimer y que todo lo que aprendamos ahí nos va a venir muy bien para cuando llegue el momento de hacerlo en el mundo del Parkinson, ¿no? Pero ¿pensáis que llegará a ser así la medicina? Que sea una medicina predictiva, preventiva, para sumar a las 2 P's de personalizada, de precisión y participativa, que es la otra, porque esto va a requerir de la participación de todo el mundo. ¿Lo veis así? Yo lo que pienso es que lo que faltaba en la enfermedad de Parkinson es que no teníamos un buen marcador biológico, ¿no? Es decir, siempre el diagnóstico
los pacientes se quejaban de decir, ¿solamente es clínico? Pues sí, y realmente todavía es clínico, ¿eh? Se basa en la historia clínica, en la exploración neurológica y descartar que no tenga nada más. Hoy todavía ese es el estándar, pero desde luego el que exista un marcador biológico como es detectar esa proteína alterada ya en el líquido cefalorraquídeo, se está también estudiando muestras que no sean un poco menos agresivos, como hace una punción lumbar, también en la mucosa nasal o incluso en la piel. Bueno, pues desde luego el facilitar un diagnóstico precoz pues va a facilitar, junto con terapias que nos permita modificar la evolución de la enfermedad, pues desde luego vamos a poder hacer una campaña de prevención. Yo también, hablando un poco, una de las cosas que también me gustaría incidir es el tema de ahora que está de moda el tema de la contaminación, del planeta, el tema del planeta verde. Bueno, pues es una alerta que hay hoy en día sobre la existencia de los pesticidas. Siempre se ha sabido que los pesticidas, los contaminantes, productos industriales, son un factor de riesgo para producirse la enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues ahora hay estudios epidemiológicos donde hay un crecimiento grandísimo de desarrollo industrial, como puede ser China y otros países. Bueno, pues la curva de prevalencia de enfermedad de Parkinson ha crecido muchísimo. ¿Y eso por qué? ¿Porque se diagnostica más? No, porque realmente esa población ha estado expuesta a contaminantes. Y eso es una alerta sanitaria que ya hay grupos de investigación que se están poniendo en marcha de realmente el uso de estos tipos de productos, la exposición. La exposición no solamente del que trabaja en el campo, sino también del que consume ciertos alimentos, ¿no? Pues también se pueda prevenir la aparición de enfermedad de Parkinson con una mejor regulación en cuanto a una mayor educación en esta población. Realmente yo creo que es algo que se está empieza a haber cada vez más publicaciones y realmente es una alerta sanitaria. Sí, es para tenerlo en cuenta. Pues siempre hay algo que es contradictorio o no, Cuando se focaliza todo en el pesticida, en los pesticidas, y dices, hombre, pues deberían de haber aparecido agregaciones de casos, debería ser mucho más frecuente en áreas donde se utilizan los pesticidas, para lo que sea. Y no es así. Luego, cuando hacen estos estudios de Big Data con millones de certificados de defunción y demás, ven que las personas con Parkinson fundamentalmente eran de cuello blanco. Abogados, dentistas, no sé qué. Eso es poco. Ahora bien, otra cosa es ya la contaminación en general. Porque claro, la mayoría de cuello blanco eran en ciudades muy habitadas. Entonces, ahí es donde hay que ver si es solo el pesticida, si es más la contaminación o lo más probable de todo. Que yo creo que las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, para mí el problema que tienen es que son multifactoriales, que no van a obedecer solo a una causa, sino que van a ser un montón de causas, y esto nos vuelve locos. Esto al final del día dices, joder, es que estás buscando una causa, parece que la tienes y se te escapa entre los dedos, porque no es solo eso. Probablemente tenga importancia eso. Y probablemente la mejora que se ve ahora en el Parkinson en general obedezca en cierta forma también a eso, a que ahora el proceso de envejecimiento también es mejor que el que era hace 20, 30 años. Entonces, hay que ir sumando todas estas cosas, todos estos factores, porque yo creo que todos influyen en algo y todos ponen su granito de arena, y esto es lo que al final hace que sea tan complicado encontrar una causa para poder hablar de curación en algún momento, porque para eso tenemos que tener una causa. Pero sí, yo creo que la polución ahora está en todos, también como factor de riesgo de Alzheimer, etc.
Luego también, si me permitís, es el tema del boom de la genética. Sí. Ese es otro tema controvertido. Sí. Porque, claro, hoy en día mucha gente no viene a la consulta porque, claro, antes, fijaros, cómo ha cambiado el panorama. Los criterios diagnósticos que se basaban en los criterios, bueno, del Banco de Cerebros, que creo que fueron publicados en 1992-93, decía que criterios de exclusión, tener un familiar con enfermedad de Parkinson. Y ahora se sabe que más de un 10% de las personas, incluso más, tienen un familiar con enfermedad de Parkinson. Es decir, que ha habido desde luego eso ya no es criterio de exclusión. Y claro, hay personas que vienen un poco pues con miedo, voy a tener Parkinson. ¿Qué rentabilidad tiene hacerse un diagnóstico, hacerse un test genético? Y realmente podemos dar nosotros un consejo genético en la consulta con el conocimiento que tenemos hoy en día. Es un tema muy controvertido. Sí. Sí, controvertido y difícil porque no tiene una respuesta clara. Porque la mayoría de genes que participan no tienen una penetrancia total, sino que son factores de riesgo. Entonces, yo me puedo hacer una analítica, tener uno de los genes que se relacionan con la enfermedad de Parkinson y nunca sufrir síntomas de enfermedad de Parkinson. Y otra persona, lo que no tiene ninguno de los genes, acaba sufriendo una enfermedad de Parkinson. Entonces, con eso no puedes dar un consejo genético. Simplemente puedes decir que tiene más riesgo de sufrir una enfermedad de Parkinson. Y que lo que yo creo que sí que merece la pena es toda esa información para proyectos de investigación a largo plazo. Ahí sí. Y ahí sí que realmente los familiares de personas con Parkinson hacen una labor encomiable participando en todos esos estudios, etcétera, etcétera, porque bueno, son los que al final acaban desentrañando el papel y el valor de todas estas mutaciones. No sé, Javier. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Ahí hay dos cosas. Una es también el hecho de que donde realmente hay que incidir todo lo que habéis hablado de los biomarcadores y todo eso, que habíamos hablado antes también, está súper bien y seguramente sirva de ayuda para intentar diagnosticar la enfermedad antes, pero donde hay que incidir es en intentar tener algún tratamiento que realmente funcione, porque de qué me sirve también saber que voy a tener la enfermedad si no hay ningún tratamiento, ¿no? Si me hago un test genético y me dicen que la voy a saber, está el dilema ahí también, ¿no? Casi prefiero no saberlo, porque si lo sé y no hay nada que me vayas a poder dar, pues prefiero vivir en la ignorancia, ¿no? Y no saberlo. Y a lo mejor no la llego a tener, como decía él, a lo mejor nunca la llego a tener, que son muchos casos. Y luego el tema de la contaminación que has contado tú, bueno, lo ha comentado él también, bueno, hay gente que lleva casada, como digo yo, 30, 40 años, comiendo lo mismo, yendo a los mismos sitios, haciendo la misma vida, visitando los mismos pueblos, los mismos pesticidas y solamente una de las personas de la familia tiene la enfermedad y no el resto. O sea que, aunque hay muchos estudios que apuntan a los pesticidas, herbicidas y todo este tipo de cosas, es muy difícil, como él ha dicho. Yo creo que es multifactorial. Uniendo las dos cosas, mi opinión personal es que hay una predisposición genética, como has dicho tú, y luego es la exposición seguramente a algo que desencadena eso, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que tiene esa predisposición genética no ha estado expuesto a ese factor, nunca va a tener la enfermedad y ya está. Sí, algo de eso, ¿no? Tiene que haber. Sí. Pero la genética es muy importante. Sí, y luego habrá casos extremos en los dos lados. Por ejemplo, una persona muy joven, es muy probable que ahí la genética pese mucho, mucho, mucho. Y hay otros casos en los que si contactas con pesticidas y te caes como Obélix a un caldero de pesticida, pues igual acabas desarrollando Parkinson porque el contacto ha sido enorme, ¿no? Claro. Entonces, pasó con los mineros, con el manganeso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es estar en la mitad y en la mitad es peso de la genética, peso del ambiente y probablemente el peso del paso de la vida. Nos quedaríamos aquí escuchando y escuchando porque la verdad que es un placer. Es como que nos han dejado entrar en ese sitio donde pasan cosas muy en positivo, ¿no? En la investigación y esta charla médica yo creo que está resultando un auténtico placer. Yo, por ir un poco acabando de irnos al descanso, sí que les pediría un pequeño ejercicio de memoria. ¿Por qué? Porque
este es un año especial para la Asociación Parkinson Burgos, porque esos 25 años son un cumpleaños que creo que hay que destacar y hay que celebrar como se merece. Y a mí me gustaría, creo que ha quedado claro que el camino que se ha recorrido, no en 25, sino creo que decía el doctor Dinazasoro que en los últimos 15, 10 ha sido un camino, ha sido un sprint en relación con la calidad de vida de las personas que tienen Parkinson. A mí me gustaría pedirles como ejercicio de viaje al pasado, ¿dónde andaban hace 25 años y tenían ya algún contacto con la investigación, con el Parkinson? No sé. La doctora me mira como diciendo, vamos a hacer el cálculo, venga, 25 años atrás. Yo lo tengo muy fácil. Nosotros estábamos poniendo estimuladores, empezando con la cirugía del Parkinson, colocando hace 25 años. Hace 25 años. ¿Y ese momento cómo era? Porque esos inicios tienen que ser... Era de estrés absoluto, porque para un neurólogo meterse en quirófano, y aquello no era como el IFU desde fuera, aquello era, había que abrir, meter agujas dentro del cerebro, estaba el riesgo de que se rompiera una pequeña arteria y una hemorragia. Eran momentos de mucho, mucho estrés, en el que además, como empezamos aquí en San Sebastián a operar, en Grenoble también, pero aquí en San Sebastián, venía mucha gente de fuera, además, a vernos, de Toronto, de Estados Unidos, de muchos sitios, y era muy enriquecedor, por una parte muy, muy, muy enriquecedor, de trabajar con los mejores grupos del mundo, de hacer pruebas que no se hacían habitualmente, como un PET, etcétera, etcétera, pero el día a día, duro, duro. ¿Algún recuerdo de hace 25 años o dónde andaban? Doctora. Bueno, yo hace Pero 25 hace años... 25 años estaba en primero de carrera todavía. No. Ya había terminado. Hace 25 años pues estaba formándome en trastornos del movimiento. Sí, la verdad que sales como neurólogo general. Y la patología de la enfermedad de Parkinson es una patología fundamentalmente de consulta. Y realmente cuando uno sale pues tiene muy poquita experiencia, no tiene formación, y la verdad que tuve el privilegio de poder formarme en un centro durante 3 años exclusivamente en trastornos del movimiento, y fue para mí el saber, el buen hacer, ¿no? En el sentido de el conocimiento de la investigación, hacer investigación clínica, y bueno, yo creo que ese fue mi gran bagaje que luego pude incorporar a mi práctica clínica. Sí, tú estabas en Chicago, igual ya Sí. terminando entonces, sí. Me falta un último recuerdo. Sí. Bueno, el que estaba en primero de carrera era yo hace 25 años. Y bueno, hace 25 años pues estaba empezando la carrera, estaba empezando bioquímica, biología, y bueno, con la ilusión de algún día poder trabajar en algo parecido a lo que trabajo ahora. Lo que sí puedo hablar es de hace 20 años ya, que justo este es mi 20 aniversario también de que empecé mi tesis doctoral en la enfermedad de Parkinson, y fue también casi de casualidad respondiendo a un anuncio donde buscaban gente para realizarla, y di a dar con un médico que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de él, que es el doctor Obeso, que es muy conocido y la verdad que es una gran persona y me ha ayudado durante todo este tiempo. Y lo hablaba antes con mi madre, las casualidades de la vida, ¿no? El dar con una persona así, que podía haber dado con otra y no estar aquí, y la suerte que tuve de dar con una persona importante, un médico importante que ha hecho grandes descubrimientos y que además, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo y a muchísima gente, y estar aquí hoy, 20 años después, fíjate, 20 años hace, lo hablaba con mi madre, y ahora que haces la pregunta, pues me das la oportunidad de contarlo. Las casualidades de la vida, y ya difícil que me dedique a otra cosa. Yo creo que me dedicaré toda la vida a investigar la enfermedad de Parkinson, con la ilusión de poder contribuir de alguna forma a lo que decíamos, a mejorar la calidad de todos nosotros, de vida, la calidad de vida de todos los pacientes. Pues maravillosa casualidad. Yo creo que esto se merece un fuerte aplauso para los doctores y la doctora. Yo les voy a pedir que no se vayan, porque pido de nuevo que suba al escenario la presidenta de Parkinson Burgos, y este agradecimiento llega en forma de aplauso, pero también porque hoy estamos celebrando. Y como hay que apagar velas todo el rato y dar las gracias,
pues también hay ese pequeño obsequio, ese pequeño detalle. Estamos muy contentos y doctor no, Javier, bueno, las palabras últimas es que no me han podido gustar más. O sea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haberme invitado y dejarme compartir el día con vosotros. A la doctora, referencia en Parkinson para todos vosotros, referente, la mayoría es vuestra neuróloga, pues darle las gracias también, que enseguida que necesita alguna persona para investigar o familiares o usuarios, chus, necesito, pero que tomen no sé qué, pero que no tomen no sé cuál, mayores de no sé qué edad, menores de no sé qué edad. Bueno, pues para que sigas y sigamos colaborando y mejorando la calidad de vida. Gracias por estar aquí. Y al decano de las jornadas, 9 años que lleva aquí con nosotros, el decano... Está encendido. ¿Está? Ahora ¿Sí? lo suben desde ahí. Al decano de las jornadas, el doctor Gurud Linazasoro, toda una referencia en neurología y en Parkinson en San Sebastián. Y bueno, yo le conocí, pues bueno, tampoco se trata de decir cuándo nos conocimos, hace muchos años. Y bueno, pues no... Es que ya las jornadas de Parkinson Burgos sin ti no van a poder ser. Así que mil gracias por seguir estando aquí, a pesar de que sé que hoy es un día complicado y acaba de llegar y sale zumbando en estos momentos para casa. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Yo voy a pedir que os pongáis, por favor, en la parte de adelante y podamos hacer una foto de familia. Una foto de familia. Una foto que quede en el recuerdo para rememorar este momento que vivimos en esta 9ª jornada de Parkinson, en este 25 aniversario de la asociación. Nuestro aplauso, nuestro agradecimiento. Gracias, doctores. Gracias. Sí, claro, me quedo hasta el final. Vamos a hacer algo que siempre está muy bien y es estirarnos un poquito, darnos unos minutitos de descanso, respirar un poquito y volver a esta sala, pues como hacia las 6:15, 6:20. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar 5 voces, vamos a hablar de esos 25 años de Parkinson en Burgos, desde diferentes perspectivas. Creo que va a ser enormemente enriquecedor y que lo vivimos, si os parece, después de este descanso. Gracias.